muy disuasivo. La semana pasada la presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley que crea una AFP estatal, la que permitirá ampliar la cobertura de los grupos que quedan fuera del actual sistema. Para analizar esta iniciativa conversamos en Canal 24 Horas con Víctor Valenzuela, economista de la Universidad Andrés Bello. La tecnología para hacer que los fondos renten es exactamente la misma que la administren privados o que la administren empleados públicos. Por lo tanto, en ese sentido no aporta. Yo creo que sí es una buena señal la creación de una AFP estatal en términos de un par de cosas. Aumentar la cobertura con alrededor de 2 millones y tanto de personas que son trabajadores activos, que actualmente no cotizan, no tienen ningún sistema. Esto va desde gente que trabaja en la feria hasta profesores universitarios que trabajan part-time en la educación superior. ¿No es cierto? Hay mucha gente que tendrá que trabajar hasta que se muera. Ese es un tema. Y por otro lado, digamos, mete un actor más al mercado que puede aportar, y creo que va a aportar, disciplina de mercado. Eso significa que de alguna manera evita que los entes reguladores tengan que salir a resolver problemas que se han generado en el mercado. Los problemas deberían resolverse en forma proactiva. Ya, pero esta AFP estatal podría tener comisiones equivalentes a cero. La más baja tengo entendido que ahora es 0,47 las comisiones. Claro, no, porque las comisiones fundamentalmente son para cubrir justamente el financiamiento de la administración, a menos que vaya de cargo el Estado. Entonces, Víctor, ¿para qué sirve crear una AFP estatal? Yo tengo la opinión de que la AFP estatal en principio responde a demandas sociales, que se ha creado alguna mitología con respecto a que esto puede resolver algo con las pensiones. En mi opinión no resuelve, pero sí también contribuye a dar legitimidad a un sistema que nace en un periodo, en el comienzo de la década de los 80, es de excepción política, llamémosle, en que no hay discusión en el Congreso mayor, ¿no es cierto? No existía Congreso. En consecuencia, la AFP nace ilegítimamente, aunque técnicamente sea un buen mecanismo. Entonces eso pone siempre la duda, y ese ha sido un pecado de origen que tiene la AFP. Ahora, usted dice entonces, y está en la línea de los que piensan que esto viene a fortalecer o consolidar el sistema de la AFP, más que a ponerlo en duda ante la de juicio o poner aquí un espacio para cambiarlo definitivamente. Efectivamente, aunque no creo que necesariamente esa sea la intención. Lo que creo yo que está subyacente es que los técnicos piensan que el sistema de AFP funciona bien, entre comillas, porque necesita hacer ajustes, necesita una evolución más que una revolución este sistema. Eso es lo que necesita. En consecuencia, creo que el sistema va a seguir existiendo. Hay que hacer ajustes y sobre eso podemos conversar. Víctor, desde la AFP dicen que este es un sistema que ha funcionado, que ha cumplido con su promesa, que los 185.000 pesos de promedio de pensión, que incluso la propia mandataria esbozó cuando estaba firmando este proyecto de ley, está distorsionado porque ahí entra gente que incluso ha cotizado solo una vez en un mes, por ejemplo, y que eso obviamente baja el promedio. ¿Efectivamente las distorsiones del sistema tienen que ver con estas lagunas previsionales o de todas maneras es un sistema que no alcanza a entregar pensiones como las que la gente busca? Porque lo que uno busca al momento de jubilarse, me imagino, es estar lo más cerca posible al sueldo que uno está recibiendo a esa altura y con la plata que está viviendo y llegando a fin de mes. Claro, a ver, primero el promedio está mal calculado porque está sumando peras con guinda, como le dicen uno. O sea, ahí es efectivo lo que dicen las AFP. Sí, eso es bastante evidente. Pero creo que el sistema, si bien ha entregado una rentabilidad de acuerdo a lo esperado, se movieron todos los parámetros. Entonces, cuando este sistema se diseña, las expectativas de vida, entiendo que eran 10 años menos de lo que hoy día tenemos. Primer tema. Segunda cosa, se supone alguna continuidad del trabajador haciendo sus cotizaciones. Y a diferencia del sistema antiguo, este sistema rebaja los costos, rebaja el monto que se cotiza. Antiguamente entre AFP y SAPRE, llamémosle equivalente hoy día, era alrededor de un 36%, yo lo que recuerdo. Y hoy día estamos en un 20%. Entonces era prácticamente el doble. Ahora, todo el mundo que quiera cotizar las AFP están obligadas, de cierta manera, a recibirlo, ¿cierto? ¿Cuál sería el beneficio para el afiliado, ¿cierto?, de poder contar con una AFP estatal, a diferencia de las que ya existen en el mercado? A ver,
Si tú piensas que un beneficio desde el punto de vista de que va a mejorar el fondo de jubilación... ¿Sabes por qué, Víctor? Porque yo cuando preparaba esta entrevista vi justamente la presentación que hizo la presidenta Bachelet, y ella aseguraba que no se iba a poder, por ejemplo, llegar a una comisión cero, aseguraba que no se iban a poder otorgar mejores pensiones que las que ya ofrecen, las que están en el mercado, y también decía que la gran diferencia, ella hacía la gran diferencia, que se iba a poder contar con información más transparente. Pero que a mí en me da la fondo, yo impresión como que afiliado, ¿qué incentivo tengo de irme a una AFP estatal? a las que están ahora. A ver, Buen punto. yo creo que aquí hay un tema de confianzas, de que las personas piensan que probablemente una AFP estatal va a mejorar su situación, pero quienes administran los fondos no pueden hacer otra cosa distinta de lo que hacen en el sector privado. En ese sentido no podríamos mejorar las pensiones. Lo que yo creo que se va a pensar con una AFP estatal es tener un instrumento que permita resolver problemas de tipo solidario, el que hacer con las personas que están fuera del sistema. Pensemos también que de las 9,5 millones de personas que están en el sistema, alrededor del un poquito más del 50% cotiza regularmente. Entonces, esto es una bomba de tiempo que va a reventar en algún minuto. Ahora, esto hay que aplicar algunas medidas supletorias. Yo creo que hay que resolver con una agenda de corto y una largo plazo. Señor Valenzuela, ¿vendría siendo una figura como la del Banco Estado entonces? Sí, yo creo que un equivalente a Banco Estado no va a poder hacer ningún milagro, eso es lo que quiero decir. Tampoco puede operar subsidiado, tanto porque sería competencia desleal, ¿no es cierto? Y porque el subsidio ha de salir de alguna parte. Entonces, habrá que diseñar... ¿El Banco Estado va a jugar las mismas reglas del juego, en el fondo? Va a jugar con las mismas reglas del juego. Entonces, en ese sentido, lo que viene a aportar... Sí, exactamente. Y lo que viene a aportar, entonces, es, como se dijo, viene a aportar mejoras en la competencia del sistema y a aplicar disciplina de mercado. Víctor, hay gente, y yo lo decía recién, la CUT, partiendo por ahí, otras asociaciones gremiales y gente también, que lo que cree es que aquí hay que acabar con el sistema de las AFP, y tal vez las expectativas, muchos la tienen puesta ahí y no en una AFP estatal, lo ha dicho la CUT, insisto. Y han dicho que lo que ellos quieren es volver a un sistema de reparto. ¿Cómo funciona un sistema de reparto y qué incidencias va a tener en el sueldo? Tendría, no va a tener, porque esto no es algo que se vaya a hacer, pero podría hacerse. Tendría en el sueldo de las personas y en las pensiones de las personas. A ver, el sistema de reparto funciona en base a que las personas que están en trabajo activo financien a las personas que están pensionadas. Es un sistema solidario. Es un sistema solidario, pero ese sistema que se diseñó para una época, hay que decir que tampoco funciona. Para ser estricto, ninguno de los dos sistemas funciona a la perfección. Hay que hacer correcciones. ¿Por qué no funciona? No funciona, o sea, de partida en Chile no funcionó, y sería largo explicar un poco el por qué el dinero de esas personas no existe, el del sistema antiguo. Y la pensión hay que establecerse dentro del gasto fiscal, hay que incorporar un ítem para pagar esas pensiones, porque ese dinero no existe, por miles de razones que podríamos conversar. Ahora, eso no funciona porque las personas cada vez van a ser menos el motor para financiar a más personas, porque se alarga la expectativa de vida. Claro, si Chile es una sociedad que envejece. En el fondo vamos a tener mucha más carga de desempleados que de gente en época laboral activa, por decirlo así. Sí, y agrega a eso el cambio demográfico, porque hoy día una familia chilena tiene 1,8 hijos en promedio, y hace 40 años atrás era 3 hijos en promedio. Entonces, lógicamente va a ser la mitad de la gente. Si piensa 2 o 3 décadas más, vamos a estar en 1,5. Eso significa, en la práctica, que van a haber muy pocas personas para mantener el sistema, a menos que aumente el monto que se le va a descontar por este motivo. Pero el sistema... Y a eso quería ir, porque además de que la gente joven tendría que de su sueldo financiar de alguna manera las pensiones de la gente que ya no está en actividad laboral, ¿cuánto en un sistema de reparto se saca del sueldo? Porque estamos hablando que hoy día entre AFP y ISAPRE son en torno a un 20% del sueldo. Usted me decía que antiguamente era un 36%. En un sistema de reparto, ¿en torno a cuánto debiese estar lo que a uno le sacaran del sueldo para alcanzar a subsidiar a toda la gente que está fuera de la actividad laboral activa? Mire, no he hecho ese cálculo, pero así a simple... Abuelo de pájaro. Claro, abuelo pájaro. Yo pienso que un 25% puede ser un número, pero... Solo para la cotización previsional, sin tomar en cuenta ISAPRE, FONASA. Exacto, pero a la larga también se va a hacer corto, si ya le está ocurriendo a los europeos, ocurre en todas partes este problema. Entonces, la forma que los europeos lo resuelven es que el Estado se pone, a través de la carga impositiva,
incorporando la diferencia que se requiere. Pero aquí nosotros creo que tenemos un buen sistema. Yo no tengo acciones en ninguna AFP, pero solo tengo mi fondo. No es parte interesada, que diga acá. Entonces, claro, entonces lo que ha propuesto, sí, yo he escuchado que la propuesta de la CUT o de Arturo Martínez por ahí, es que se dejen los dos sistemas. Yo creo que él entiende que no funciona el sistema y que el otro sistema es mejor, por eso plantea dos sistemas, pero que se deje que libremente elija. Eso no es sustentable, evidentemente, porque significaría que las personas que están en el sistema de reparto tendrían que ser financiadas por la gente que está en el otro sistema. Entonces obviamente que eso es una contradicción de nacimiento, digamos, Bueno, pero ¿por qué las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que eran el régimen que estaba cuando se creó este sistema de la AFP en el 80, no quisieron ingresar a las AFP y siguieron con el sistema de reparto? Ya, qué bueno esa pregunta, porque era tan bueno. Recién me la hacía un señor que me trajo hasta acá al canal. Mire, lo que pasa es lo siguiente, que el antiguo sistema existe la visión romántica de que la gente salía con menos pensiones. Mi padre fue profesor, él estuvo en el antiguo sistema y equivalente hoy día a 200.000 pesos su pensión, profesor básico. Así que el antiguo sistema tampoco era una cosa, digamos, extraordinaria. Lo que pasa allí es lo siguiente, que algunos sindicatos con más poder, que tenían dirigentes más relacionados con la política, que podían hacer lobby, también las Fuerzas Armadas conseguían un recurso llamado la perseguidora. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba? Que ellos se jubilaban con el sueldo con que terminaron trabajando. Entonces, claro, uno dice, la gente que estuvo en el antiguo sistema, entonces obvio que la gente de las Fuerzas Armadas no la cambiaron porque tienen la perseguidora. Entonces, tenían asegurado que iba a salir con el 100% de su sueldo. Y ese sería el ideal de cualquier persona. Exactamente, claro. Entonces, mire, en realidad para resolver esto, yo creo que aquí lo que hay que hacer, el gobierno, la Comisión Bravo trabaja en eso, pero hay que hacer una agenda corta y una agenda larga. Un problema de largo plazo. Se nos fue el tiempo. Lo que pasa es que justamente en esa agenda ha habido una serie de propuestas que han entregado las propias AFP a esta comisión, y dentro de eso está lo que venimos escuchando hace mucho tiempo, y es una discusión, y me imagino que a la gente en su casa es lo que más le genera atención, que es respecto de la posibilidad de retrasar la edad de jubilación. ¿Tiene efectos prácticos positivos el hacer aquello? Las AFP entiendo que hablan de forma voluntaria, pero hoy día hay mucha gente que se jubila y sigue trabajando. Entonces yo no sé si tendrá realmente una buena incidencia el aumentar la edad de jubilación. A ver, lo que está ocurriendo en la práctica es que las personas están distanciando voluntariamente el jubilar. Están atrasando voluntariamente porque ven que su fondo no alcanza. Yo recién hice los cálculos un poco antes de venir acá, y si una persona cotizara 50.000 pesos desde que comienza a trabajar a los 25 años, puse ese número, hasta los 65 que se jubilara, 40 años, rentando un número conservador, 5% al año, ¿ya? Esa persona acumularía en su fondo 750.000 pesos. Si se alarga a 45, sube a... perdón, dije 750, me equivoqué, 75 millones de pesos. ¿Ya? Si esa persona alarga 5 años, sube a 100 millones el fondo. Se jubila a los 70 en vez de a los 5. Exacto, alarga 5 años. 100 millones, ¿ya? Sube a 100 millones. Son 25 millones más. Exacto, un 30% más sube el fondo que tiene. Y eso es lo que se va a repartir para su vida activa. Si uno hace los cálculos de vuelta, ¿con qué pensión me quedo? La persona que cotizó 50.000 pesos por mes estaría con una... alrededor de 400.000 pesos sería su pensión, si es que lo hubiera hecho en forma regular, insisto, con un número conservador del 5%. Perfecto. Entonces, ahí es donde yo quería hacer una propuesta, y creo que lo que se debe hacer, que independiente de lo que haga el trabajador, el Estado va a tener que tomar una medida de hacer un aporte supletorio para asegurar de que al menos se produzca un número como el que le estoy conversando. El 62% de los chilenos dedica poco tiempo a sus hijos. El 38%